No me juzgues, pero yo soy Valeria Burgos. Yo soy Andrea Locor. Y estamos muy contentos de traerles este tema que les va a gustar porque es una serie que está en tendencia, es sobre el juego del calamar y por eso este episodio se llama No me juzgues, pero sí me metería al juego del calamar. Y no se vale juzgar porque en este podcast aquí escuchamos, no juzgamos. Exactamente, todos pueden tener una opinión distinta, pero vamos a desmembrar por qué sí o por qué no estaríamos dentro del juego del calamar. Para quien es un extraterrestre que vive debajo de una piedra, el juego del calamar es esta serie de Netflix que ya va en su tercera temporada. Temporada 3. Sí, te lo juro que si no la has visto, sí eres una persona que es un extraterrestre que vive debajo de una perra. De una piedra. O de una perra, a lo mejor. También. Pero qué brutal serie, ¿no? O sea, que toca muchos temas. Creo que retrata justo la realidad humana cuando eres expuesto a una situación de límites, al límite, al borde de un abismo. ¿cuántas veces no hemos estado, no a ese nivel, pero en situaciones donde tenemos que hacer decisiones que sabemos que pueden causar algo mucho más grande, ¿no? O nos hemos sentido en aprietos y no sabemos qué hacer, ¿no? Y luego después se desata, no sé, tipo las apuestas o el pedir prestado a gente que no deberíamos de hacer prestado o el sacar 1000 tarjetas por todas partes y entonces empezarlas a usar por todos lados. Gastar más de lo que ganas. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no hemos estado en una situación donde dices, güey, yo me acuerdo que en algún momento tenía de que 2 pesos en mi cuenta, cuando estaba más en el SEA, tenía como 2 pesos. Estudiambre de atún con pasta. Exacto. Y huevito revuelto, no más. Exacto, sí, sin salsita ni nada, porque ya se acuesta. Porque ya no alcanza. Y qué fuerte estas situaciones, más esta serie que aparte estábamos platicando fuera del podcast, que me dijiste que el escritor, bueno, el creador de los juegos del calamar. Déjame, vamos a dar el nombre del escritor y creador de esta serie tan icónica que se basa en una realidad que vivió Corea. Exacto. Y que vive actualmente porque se sabe que el más del 40% de los coreanos del sur tienen deudas mucho más grandes de lo que perciben al año. El autor es Hong Dong-hyuk. Y lo que me estabas contando era que, casi, no es basado en hechos reales porque no hay un juego como tal en la vida real, pero no. Que él estaba sufriendo mientras, él estaba escribiendo esta serie y estaba endeudado mientras vendía su laptop, ¿no? Sí, escribiendo la serie mientras vendía su laptop, su herramienta de trabajo. Que ahora, pues con el éxito, espero que tenga muchas laptops. Tiene la Mac más poderosa con muchos terabytes de almacenamiento. ¿Por qué no nos cuentas, Vale, un poco la sinopsis para quien no la ha visto? Porque se las recomendamos muchísimo verla, echarse las 3 temporadas, pero ¿nos das una breve sinopsis? Claro que sí, mira, El Juego del Calamar es una serie coreana, ya lo sabemos, en la que cientos de personas con graves problemas económicos aceptan participar en un misterioso juego por un premio millonario. Lo que no saben es que cada ronda es un juego infantil y quien pierde, muere. A medida que avanza la competencia, los participantes se enfrentan a dilemas morales, traiciones, alianzas y situaciones extremas que reflejan el lado más crudo de la naturaleza humana. Todo mientras alguien observa desde las sombras. ¡Qué fuerte! Y es que aparte hay un estudio de la Universidad de Yale que dice que en el momento que el cerebro acepta que hay una posibilidad de morir, se hace como un nuevo orden moral, ¿no? Y entonces, en el momento que tu cerebro ya sabe que te puedes morir, ya no importa la traición, las mentiras, el hacer todo por sobrevivir, como que entra en este modo supervivencia, y entonces esta cosa de traicionar y la moral como que toma un nuevo orden. Y qué fuerte este estudio que hizo esta universidad que te saca de estos quicios, ¿no? Como... Sí. Yo sí sabía que el cerebro humano está diseñado para sobrevivir en cualquier situación. O sea, sí estamos programados para que el ser humano busque vivir a pesar de todo.
Entonces creo que va a estar muy padre el episodio de hoy. Y la adrenalina, ¿no? O sea, justo ayer estaba platicando con un chofer que antes era escolta. ¡Órale! Ajá, y me contó que recibió 2 balazos. ¡Wow! Y le dije, oye, ¿qué se siente recibir un balazo? Y me dijo, pues la verdad no duele, se siente calor. Claro, tu cerebro está en esta adrenalina a tope que no sientes el dolor hasta que se bajan los niveles, ¿no? Y eso nos pasa, digo, en situaciones menores, cuando haces ejercicio y te lastimas, si estás calientito como que no lo sientes. Pero híjole, cuando se enfría y cuando se enfría el cerebro, la rodilla, la ciática, te empieza a doler todo, porque el cerebro está diseñado a eso, ¿no? A sobrevivir. Como este señor necesitaba sobrevivir en ese momento, su cuerpo estaba en shock, no lo sintió, y siento que esto pasa mucho en esta serie. Justo. ¿No? Antes de continuar, antes de que se me olvide, por favor, suscríbanse a este canal. Estamos comenzando y le estamos poniendo todo el corazón. Hemos recibido muy buenos comentarios, estamos muy contentas y por eso el formato lo hemos ido cambiando para hacerlo mejor y que ustedes se diviertan más junto con nosotros. Suscríbanse, también vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Estamos como No Me Juzgues Pero, tanto en Instagram como en TikTok, como en nuestro canal de YouTube, como en nuestro canal de Spotify. Y nuestras redes personales son Andrea Locord y yo estoy como Soy Valeria Burgos, y de igual manera se los vamos a dejar aquí para que vayan a seguirnos. Y justo del cerebro humano es tan interesante y analizar esta serie y debatirla es algo que me emociona mucho. Es uno de los episodios que yo estaba esperando poder dialogar contigo. Y pues ahora sí vamos a meternos a la pregunta número 1. Ahí te va, Valeria. Ay, ¿Alguna vez, cuál es la deuda más grande que has tenido o que de algún conocido? Híjole, y yo, hola papá. Ay. Ya que papá sí ve este podcast. Saludos al papá de Vale. No, pero bueno, creo que gracias a Dios ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie cercano mío ha estado en una situación de una crisis financiera de ese tipo. Crisis financiera muchas, pero como tal tener una deuda que rebase tu capacidad hasta psicológica para llevarla, para saberla manejar, gracias a Dios, ¿no? Mi deuda más fuerte ha sido con mi tarjeta de crédito. ¿Y tú? Para que ya nos patrocinen los bancos. Ya. Que lleguemos a 1000 suscriptores para que este canal empiece a monetizar, por favor. Sí, por eso es importante que le den follow. Sí, si quieren que no tengamos deudas, please. Oye, mira, a ver, obviamente no me voy a ir a los niveles monetarios como el juego del calamar porque nunca he estado en una deuda así, pero hace como, ¿qué será ya? 4 años, como 4 o 5 años, por amor me endeudé. ¡Ya! Como hace 4 o 5 años, por amor me endeudé. Ay, por no. amor y tontera. O sea, yo también, bastante pensativa. O sea, la neta. Por no decir otra cosa. Te voy a decir algo. Yo he trabajado toda la vida. O sea, mis papás como que siempre me enseñaron el ritmo de trabajar. ¿cómo se dice esto? Como, pues sí, el hábito de trabajar. Sí, y de ahorrar y de... Exacto, o sea, mi mamá me compraba chocolates y los iba a vender como por la privada y en la escuela, en la prepa, fui la chavita de la tiendita, o sea, ya sabes que traías tu bolsa con las papitas y todo, siempre. Y yo me acuerdo que antes de venirme tenía muchísimo ahorrado. Wow. Y eso me ayudó a mantener un estilo de vida que pues era muy bonito, porque mis papás me pagaban la renta y todo en ese momento, pero los gastos extras iban por mi cuenta. Una que no sabía yo, pues, ser ordenada con mis temas financieros, pues yo decía, pues lo gasto y lo gasto y lo gasto, sin saber, pues no, sin tener la conciencia de que no estaba trabajando. Entonces, como que, pues yo estaba gastando el dinero que sí tenía, pero no lo estaba recuperando, ¿ok? Y eso no es saber administrarte. Exacto, estaba ser administrada. Y entonces, pues pasan 2 años del SEA y en el tercer año empiezo en una relación y el caso es que para no hacerles el cuento largo, yo seguía gastando y no generando. Ok. Porque en el SEA, como es medio internado, es muy difícil trabajar. Y aunque sí de repente hacíamos cositas como para ganar extra dinero, sí. no era la vida, o sea, no era pues los ahorros que yo ya tenía de 3 años de la prepa de trabajar, o sea. Entonces, pues seguía yo teniendo
una vida que yo no podía sostener y aparte empecé a pagar muchos gastos con mi novio de ese momento. ¿Y por qué? Pues por amor. Ay, pero No o es sea, cierto, ¿qué por situación te hacía pendeja. meter a ti el tarjetazo? ¿Qué Pues, era lo que pasaba? O sea, tipo, había momentos donde él estaba pasándola muy mal y entonces de que yo quería ir al cine y él de que no tengo dinero, yo no importa, yo lo pago. Bueno, eso ¿No? está bien. Sí, pero si yo tampoco estoy generando, o sea, yo también tuve que tener la responsabilidad de decir, güey, no hay ni de un lado ni del otro. Vemos pelis en la casa. Exacto, y compramos y hacemos las palomitas porque ni compradas del Oxxo te sale más barato si te compras el maíz completo del súper. Exacto. O sea, cositas así, o de repente, no sé, como que me pedía prestado y a mí se me olvidaba cobrar, y muchísimas pendejaditas como gastos hormiga. Exacto. O sea, no es que son los peores. Exacto, no es que por amor él me hiciera fraude o me robara, jamás, pero como estos gastos hormiga que yo también soy responsable de que yo también tomé la decisión de darlo. Claro, por amor. Por amor. Que al finalizar esta relación, yo no tenía trabajo. Mis papás como que ya estaban en la edad de ya estás terminando la carrera, ya tú tienes que empezar a pagarte tus cosas. Y entonces mi tarjeta pues ya no podía pagar el mínimo sin generar interés. Claro. Entonces me empezaron a comer los intereses. Es que eso es bien feo y los bancos están diseñados para que eso pase. Y entonces yo pagaba tantito, o sea, como que yo pagaba tantito para no irme a buró, para que el banco viera que estaba dando, pero como no pagaba el mínimo, el interés crecía. Entonces era como si el dinero lo estuviera tirando a la basura porque no ayudaba de nada, porque no bajaba. La deuda seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y me acuerdo que entré en una ansiedad porque en ese momento no le quería contar a mis papás. Entonces... Mucho menos que era porque habías dado tarjetazos para salir con tu novio. Exacto. No manches, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y entonces, nada, hasta que un día lo hablé con mi papá y le dije, estoy en problemas. Me acuerdo que hablamos al banco y entonces hicimos una negociación como para hacer apago. O sea, como que creo que se congela la deuda y por 2 años, obviamente te suben la tasa de interés para ellos ganarle, más lo que ya debes. Pero por 2 años yo tenía que pagar una mensualidad de 3,000, 4,000 pesos, una cosa así. Y para mí eso era ya muchísimo más tranquilo, pero sí me acuerdo que en esos 2 años tuve novela y eso como que me ayudó, pero a ese mismo momento, ¿te acuerdas que me dio una bacteria súper fuerte? Entonces todo lo gasté en el hospital. Porque aparte... Especialistas, estudios... A mis papás tampoco yo les quise contar porque al parecer me creo salvadora. Y entonces yo lo pagué todo. Y entonces como que hubo momentos donde tenía 5 pesos en la cuenta. Ay, amiga. Me hubiera metido al juego del calamar. No, quizá lo digamos de broma, pero a ver, quiero contextualizar y que nos transportemos a la situación en la cual se desarrolla la historia del juego del calamar. O sea, Corea del Sur venía pues de una guerra interna, por algo Corea del Sur, Corea del Norte, es cuando se separó. Y obviamente hubo mucha crisis económica. Pero por ahí de los 90s, el gobierno quiso justo mejorar esta imagen que tenía internacionalmente para captar inversión extranjera. Turismo y todo eso. Turismo y todo. Pero había una gran trampa. De hecho, se llamó como el milagro coreano. El milagro. Miren, ni siquiera sé exactamente, pero es algo del milagro. El milagro del río Han o Yan. No sé cómo, si Han o Yan, no sé hablar coreano, amigos. Y lo que pasó es que empezó a ser tan atractivo y a recibir tanto dinero que había grietas en ese modelo económico porque era tanta la inversión que empezaron a construir y a hacer cosas que no tenían ninguna rentabilidad. Claro, porque no había salud económica y entonces les llegaba el dinero y lo empezaban a soltar en todos lados. Entonces, y aparte, empezó el bluff entre los coreanos, no sé cómo llamarle, pero sí, hasta la fecha sigue siendo una cultura muy exigente y muy de demostrar. No es crítica, si hay anda algún coreano por ahí viéndonos, los queremos. No es crítica, pero es una realidad que sí, con tal de sostener un ritmo de vida a lo cual se habían acostumbrado y también había sido tan... Es que imagínate que de venir de que había una gran crisis económica y de repente un auge económico de esta magnitud los hizo gastar muchísimo, confiarse, y al haber tantas grietas en este modelo económico que a la larga no era sustentable, la economía del país
cayó. Y de la noche a la mañana, personas como tú y como yo, todo lo que tenían, todo lo debían. Obviamente los trabajos, o sea, hubo mucho recorte de personal en todas las empresas, la gente se quedó prácticamente en la calle y la desesperación, incluso hubo una crisis que le llaman una epidemia de depresión y de, voy a vipiar la palabra, pero la voy a decir, de suicidio. Y de hecho por eso Corea, y hasta la fecha es algo que sigue permeando a la cultura y siguen pagando todos los estragos y daños colaterales y por eso están tan endeudados y por eso esta crisis tan fuerte también emocional y vamos a transportarnos y a ponernos ahí como si de la noche a la mañana pierdes todo. Y aparte, sumándole a lo que estás diciendo, se empezaron a crear como esta gente que se empezó a aprovechar y entonces crearon como estas cosas clandestinas de apuestas, de sustancias que no tienes que tomar tú. Prostitución. O sea, se empezó a crear como todo este mercado negro, pero no sé si aquí nos agarren. Pero igual vipiamos. Ajá, este mercado que también la gente por desesperación iba, ¿no? Y cambiaba y entonces te endeudabas 3 veces más porque es bien sabido que cuando vas y le pides prestado a un pues señor que no tienes que pedirle prestado, o sea, al día siguiente hay amenazas, hay amenazas de desvivirte, hay como muchas otras cosas que te dejan al límite de decir, al límite de todo. ¿Qué hago? O sea, desesperación. ¿Qué hago? Y la salud mental también se va hacia el piso, ¿no? No hay salud mental. No hay forma de que haya salud mental, de plano. Si yo aquí viviendo en un departamento, o sea, bonito, estaba endeudada y mi salud mental estaba en el piso, no me quiero imaginar la desesperación. Y aparte, yo no tengo familia como hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, había acá casos de familias y de hijos. De hijos enfermos. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a recibir? O sea, lo entiendo en esa parte, no entiendo a los jugadores que era por viciosos. Ya por ambición. Pero si hay un punto, por ejemplo, aquí te quiero hacer una pregunta. Poniéndonos en el contexto de entras al juego un poco engañada. Tienes deudas. Andrea Locor tiene deudas. Por amor. Por amor. Le llega esta oportunidad, este juego que de principio es engañoso, pero bueno, está esta incertidumbre, pero terminas aceptando por desesperación ir a un juego en el que no sabes ni cuáles son las reglas. Llegas. Visualiza si eres sobreviviente del primer juego, ¿no? Que es de jugaremos, muévete luz verde, ¡pum! ¿Ves cómo matan a uno de tus compañeros? Y ya ves que después del juego tienen esta oportunidad de votar si se quedan o no, porque es un libre albedrío. Nadie los obliga realmente a seguir ahí. ¿Y qué votarías? Después estás en la fila así esperando a que si es azul o rojo, ¿qué votas? Teniendo el contexto del estudio de la Universidad de Yale, teniendo en contexto que soy muy competitiva, yo presionaría a seguir. Dios mío de mi vida, Andrea. Pues yo estoy ahí y yo creo que muchos lo hicieron, ¿no? Es que si no tienes aquí nada que perder más que tu vida, o sea, y tu vida para ti ya no vale nada. Es que, vamos, otra vez, si el cerebro entra en este modo como de puta, perdón. Ay, ¿cuántas majaderías no hemos dicho aquí? O sea, puta, no tengo más que hacer. O sea, o me voy a la calle y soy miserable por el resto de mi vida, o lucho mi vida contra esto. Conociéndome, si me pongo en esa mentalidad, sí le podría presionar. Si me pongo en la mentalidad como emocional, seguramente presionaría como stop el game. Pero siendo fría, sí seguiría. ¿Tú, Valeria? Es que no sé, es que no me conozco en una situación de esa índole y precisamente como el cerebro humano es tan... No te sabría decir porque contextualizándome en una situación de este grado, siento que podría pasar cualquier cosa. Ahorita te podría decir, no, yo presionaría azul porque prefiero morirme de hambre a envolverme en algo tan macabro. Pero no sé, porque ya estando ahí, pues es que a ver, creo que al final, o sea, como que tú no estás haciendo la desvivencia. Es una decisión que todo el mundo tomó ahí. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, tú no estás siendo porque pues tú no lo estás desviviendo. Sí, o sea, es parte del juego que ellos tomaron y cada quien se hace responsable de la decisión que ellos tomaron. Lo que pasa en el juego es que empiezan a crear relaciones también emocionales
vemos personajes que obviamente te hacen que conectes con tus seres queridos, ¿no? O sea, te conectes con tu abuelito, o con la madre y el hijo, o conectas ¿te acuerdas? Bueno, la primera temporada era el viejito, ¿no? ¿no? Que decías, que ha habido varios personajes sí. así. Entonces te hacen, obviamente, tener como este vínculo emocional para que digas, güey, eso no está bien. Ay, pero al final es una decisión que ellos tomaron. ¿Sabes? A mí el personaje de la trans que se llama... Que de hecho la voz la hace mi hermana del alma, Coco Máxima. Ya ves que fue mi hermana en la serie en la traducción Ajá, ella dobló la voz en español Latinoamérica. Ese personaje no... O sea, creo que retrata... Yo me identifiqué con ese personaje porque sí vi un sacrificio por el bien de los demás, ¿sabes? Sí. O sea, este personaje que por un momento te da este respiro de sí, sigue haciendo las cosas bien, y luego de repente me lo no, bueno, cómo me enojé. Y digo, no voy a decir el spoiler, pero el final, o sea, no he visto el final. No, pero sí, bueno, no sé en qué momento vas, pero hay un nuevo personaje en los últimos capítulos que sí dices, güey, híjole, ahí sí te pones porque esa persona sí no tiene la decisión de haber estado en esos juegos. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál personaje? Ay, sí. Bueno, sí. O sea, ahí sí entraría mi cosa de como, este ser no merece estar aquí en estos juegos porque no decidió. ¿Sabes? Y eso sí es súper antiético. Todos los demás están ahí por voluntad propia. Pero no les quería dar el spoiler porque, pues... ya dilo, ya. No, bueno, está bien. Pero bueno, entrando a más preguntas, quiero hacerte una más. Yo te iba a hacer una. A ver. O sea, ¿tú crees que el dinero justifica todo lo malo que estaban haciendo? No, perdón, pero ya ves que hasta hay venta clandestina no lo voy a decir aquí. Pero ustedes saben, si ya vieron la serie de qué me estoy refiriendo. Siento que... Ay, es que es un retrato exacto de la perversión humana. O sea, porque, bueno, todos los jugadores están ahí por una situación crítica, pero todos los de arriba están ahí por diversión, Bueno, como que parece que hay algo más turbio todavía, ¿no? El iceberg todavía está más profundo. Bueno, la gente que patrocina esos juegos, bueno, sí están enfermos. Enfermos. Pero bueno, yo te pregunto si tú alguna vez has sido partícipe, ya sea tú o fuiste testigo de alguna situación horrible que se justificara por el dinero. No. ¿Tú? O sea, no, literal, no, ni tengo, no. Ay. O sea, a ver, pero esto es en series, ¿no? O sea, y seguramente existe en la vida real esta cosa de mi hijo se está muriendo, necesita un trasplante y pasa eso, ¿no? Pero es más como por la vida, no por dinero. Ok, ¿y tú robarías por dinero? Por ejemplo, que... ¿Robarías por dinero? ¿robarías por... que es una justificación? Es un acto malo. ¿Robarías dinero por ejemplo, salvar a alguien que tú quisieras mucho? Yo sí. Tendría que estar en una situación muy cabrona de la vida, donde o sea, donde ya no tendría más que hacer para así hacerlo, pero entonces mi moral se pone a justificar a todos los rateros de este sistema. Y no, y yo, o sea, sí. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, te pondrías a justificar de que todos tienen un motivo para robar, ¿no? Porque yo he visto, este podcast que a mí me encanta ver, porque a mí soy fan de la psicología de los personajes y en otra vida quise estudiar análisis conductual. Ay, wow. Y criminología, sí. Wow. Entonces me encanta ver como la psicología de él, por qué esa persona hizo eso tan malo, ¿no? O sea, qué pasaba por su mente. Y este podcast es el de... es de Saskia Niño de Rivera, que no hacen entrevistas, pero sé quién es. le hacen entrevistas a gente en la cárcel. Sí, claro, sí. Ya, no, sí, ya, sí lo he escuchado. Bueno, o sea, a mí se me hace buenísimo. Y si escuchas unas historias donde empatizas, pero al final del día no está bien lo que están haciendo, entonces... Porque tenías opción de hacerlo diferente. ¿Pero crees que es el sistema roto o crees que qué está pasando? O sea, porque es eso, tú dirías, yo sí robaría. Claro, y esas personas que están en la cárcel, que también lo hicieron por eso. Tenían un motivo. Pero los juzgamos también de este lado diciendo eso no está bien.
porque le robaste a una persona que lo trabajó, que lo sudó, qué tal si ese dinero que necesitaba también era para su familiar, y entonces ahora esa persona se ve en la necesidad de robar. Eso también es una salida fácil. Pero a ver, yo en alguna clase de economía que tuve en la universidad estuvimos analizando la economía, cómo funciona. Hay o sea, en México por lo menos, en México sí hay como ciertas estratos sociales, o sea, ponle de pobre a millonario, y hay o sea, sí hay forma y sí hay herramientas con mucho esfuerzo para ir escalando en la economía. Y por ejemplo, a lo mejor tus papás eran pobres, pero te pudieron dar con muchísimo esfuerzo una carrera universitaria y por eso, no sé, te graduaste de medicina y ya eres un doctor consolidado, entonces escalaste en la sociedad, en el estrato económico. Sí. Pero hay un tipo de pobreza extrema, que sí es culpa del sistema y que lamentablemente esa pobreza extrema, al estar ahí, por más que uno intente, no hay herramientas para escalar en no hay la herramientas economía. y no hay educación. No hay herramientas, no hay educación. O sea, porque creo que si tuviéramos un buen sistema de educación, no estoy diciendo que sería la solución, pero sí sería como un paso más hacia lo positivo. Uh-huh. Yo lo vi con mi abuelo. Mi abuelo literalmente vivía en una casita del techo de aluminio toda su vida, o sea, todo desde chiquito aquí en la Ciudad de México. Y él nunca dejó de trabajar, o sea, siempre trabajaba y siempre se quiso mejorar y terminó siendo vicepresidente de una empresa. Okay. O sea, wow. Es de las personas que más admiro, o sea, vendió chicles en los camiones, su papá tenía un taller mecánico y una vez un coche le pasó por acá atrás, o sea, por la espalda le pasó las ruedas de un como camión de carga. No manches. No le pasó absolutamente nada. Nada. ¿Cómo? Milagro. Dios, de verdad. Y siempre fue una persona súper, 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 súper chambeadora. O sea, yo lo admiro muchísimo por la clase de hombre que es. Y él sí salió desde abajo. O sea, yo no puedo decir que estoy saliendo desde abajo. Y yo creo que tú tampoco. No. Creo que somos mujeres muy privilegiadas. Estamos opinando realmente desde un privilegio. Pero que lo veo de él. O sea, de que sí nos contaba que una vez creo que se le incendió como la parte de la casa. Porque, no es cierto, hubo un choque. Porque era como en como en una... ¿cómo se llaman? Glorieta. Y entonces como que el coche no logró girar y entró y entró hasta el coche, hasta la sala de su casa. Imagínate qué casa tan chiquita de haber sido. Sí. Se les destruyó todo. Y ahorita para ser justo una persona que fue vicepresidente, que viajó por el mundo, estudió inglés, al día de hoy sigue yendo a la UNAM a sus clases de francés. Ay, wow, admiro a tu abuelo con todo mi ser. O sea... Pero él es un ejemplo de movilidad social. Pero imagínate que a pesar de que tu abuela viene de muy abajo, todavía hay más abajo. Sí. Todavía hay más abajo y hay más pobreza extrema, donde el sistema completo, o sea... Está roto. A mí mi maestro de economía fue la pobreza extrema, pero absoluta extrema es culpa del gobierno. Eso es, o sea, es culpa del sistema completo. Y de eso somos responsables absolutamente todos. Y yo la otra vez estaba, no sé si vi un reel o una historia y como que me hizo reflexionar. No, creo que fue nuestro pastor el que lo dijo un poco. ¿El pastor de Emerson? El pastor, ajá. Creo que un saludo a Emerson. Un saludo a Emerson. Y me hizo reflexionar muchísimo. Que claro, o sea, estamos en un gobierno el que escogimos o el que escogió la mayoría del pueblo, ¿no? Pero creo que también es nuestra labor. No podemos estarle exigiendo al gobierno cosas que nosotros no estamos dispuestos a dar. O sea, no es exacto, es lo mismo que, o sea, le exijo que dé y yo doy. Ok. Exijo que ayudo y yo ayudo. Exacto. Exijo que, derechos y yo doy esos derechos. O sea, ¿me explico? O sea, sí creo que es un labor de todos poner nuestros granitos de arena para ayudar a esta sociedad, más que todo el tiempo estarnos sentados justificando y quejándonos del ajeno, ¿no? Es como esta persona que quiere subir y quiere ser exitosa y se sigue quedando en quejarse todo el día y no trabajar y no hacer lo suyo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a aterrizar ahorita en el contexto de México en el sexenio pasado, no voy a decir nombres de presidente, pero ustedes saben cuál, y el actual. Los apoyos económicos realmente han generado directamente una disminución
estratosférica en el robo menor. Antes en Ciudad de México había mucho carterismo y el celular, supongo todavía, pero disminuyó. Cosa que a nivel campaña para el partido político que está aquí en México, eso le funcionó muchísimo. Pero ahí viene otra cosa. Al dar tantos apoyos económicos, sobre todo a jóvenes que están en su completa capacidad de trabajo, sí, se han conformado. Huevones. Se han conformado. O sea, realmente tú tienes un apoyo económico, bendito Dios, qué buen estrategia de parte del gobierno, pero viene sin una educación financiera y sin una educación en general. Entonces la gente se estacionó en su conformismo. El detalle es que ya no hay dinero en el país y entonces, ¿qué van a hacer? Porque esa persona que pudo haber aprovechado ese apoyo económico para estudiar o invertirlo, o sea, para invertirlo en estudio, en lo ellos, que sea. Ajá. No, simplemente se estacionaron en dame, y lo que, por ejemplo, los gobiernos de derecha, que también la ultraderecha está mal, porque todos los extremos son malos, gente. El gobierno de derecha es como, no, es que no les des dinero, dales trabajo, enséñalos a trabajar. Las dos cosas son válidas juntas. Les apoyas a salir de ese hoyo económico en el que están, pero también les das una educación para que el día de mañana no dependan de ti y puedan valerse por ellos mismos. Y es lo que, una vez más, el sistema vuelve a estar mal. Exacto. No es sostenible, a la larga no es sostenible. Yo no estoy diciendo que el gobierno esté bien, o sea, es justo un sistema roto. Pero, por ejemplo, yo te quisiera poner como ejercicio que también yo he estado postergándolo muchos años y es algo que siempre he querido hacer, y que son como formas de dar tu granito ayudando en lo que tú dices, de las dos cosas. Mi prima lo hizo. Mi prima lo que hacía en diciembre era el 24, pues había mucha gente, vigilantes, vienes, que pues se tenían que quedar y no pasaban pues las fiestas con su familia. Entonces lo que ella hacía era, había un pueblo cercano donde ella vivía y al pueblo entero les decía que compraran todo para hacer tamales y agua de sabores, pero que ellos lo hicieran, o sea, les encargaba muchísimo. Y entonces con donación ese dinero se lo pagaban por el trabajo que ellos habían hecho de la comida, y esa comida la íbamos y la regalábamos justo a vigilantes que están trabajando, a gente viene que estaba trabajando, pero claro, es un círculo donde le dices al pueblo, si trabajamos en equipo, recibimos este dinero y nos apoyamos. Todo sustentable. Y a mí es algo que he querido hacer y no me he dado el tiempo también, creo que nos justificamos muchas veces con no tengo tiempo y no sé qué, pero me encantaría hacer esta cosa, ¿no? De a lo mejor siempre enfrente de mi casa hay un señor que vende tacos de canasta. Ay, sí. Y trae su canastota gigante así. Se le llena. Cómprale, a ese tipo de personas, cómprale. Se le llena. Y en el semáforo hay una de tamales buenísimos. Y entonces yo dije, me encantaría un día, como estas cosas de TikTok que están viralizándose, pero más que te compro, o sea, decirles como, tú me haces 100 tacos para yo alimentar a gente que lo necesita, pero tú trabajaste por este dinero, o sea, no te lo estoy regalando, no te estoy diciendo quédate en tu casa y tente este dinero, no, te estoy diciendo que por tu trabajo y por tu labor de levantarte todos los días, te voy a darte este dinero para yo poder ayudar y pues alimentar y ayudar también, y que ese círculo se vuelva como padre, o sea, se me hace un ejercicio súper bonito. Y se vuelve sustentable y luego él solo se mantiene y uno ya no más tiene que echarlo a andar y ya. Algo que funciona solito se va a sostener a lo largo del tiempo. Mientras tengas la educación financiera de saber qué hacer con ese dinero. Exacto. O sea, deberían dar en las primarias. Hermana, nunca llevamos SAT, llegas a ni en la universidad. Nunca. O sea, es como nadie sabe cómo funciona el SAT. Nadie. Y es algo que se viven los mexicanos, vivimos con eso, los adultos, todo el tiempo. Por lo menos las materias básicas de la educación de México deberían ser sobre temas de impuestos. Sí, porque a mí todavía me cuesta trabajo entenderle. Sí, o sea, imagínate. Pero alguien que de plano no, es que no hay educación financiera y realmente pues sí son víctimas de un sistema roto, con muchísimas grietas. Y pues por eso estamos como estamos, chica. Pues sí. Oye, te quiero hacer otra pregunta. A ver. ¿A quién no traicionarías por dinero? O sea, si estuvieras en el juego del calamar,
con todas tus personas. Todas. Yo estoy ahí. Ay. Pero solamente puedes escoger a una persona. Quiero que ese ejercicio también se lo hagan ustedes. Si están viéndonos en el trabajo, en el tráfico, lo que sea, háganse este ejercicio. Entonces, tú eres la jugadora 355, ¿ok? No, 56. Jugadora 356. Y entras y ves a toda tu gente cercana. Ay, no. A toda. No, Toda. Todo tu círculo. Solamente puedes salvar a uno. ¿A quién no traicionarías? Tan, tan. Ahí en casita háganselo. ¿A quién no traicionarían? Ay, no sé. Lo primero que se me vino a la mente lo voy a decir a mi mamá. Válido. A mi mamá porque no quisiera traicionar tampoco a mi papá, tampoco a mis hermanas, tampoco a Oscar, tampoco a ti. Y yo. Y yo. Pero, híjola, si tuviera que escoger a uno, sería mi mamá. Mami, te amo. Bueno, ya sabemos que no lo traicionarías. ¿Tú? A Onyx. Persona, perros, mascotas no entran aquí. Ni siquiera pueden ir al juego del calamar. A una persona, mi abuelo. Wow, sí. Mi abuelo es mi persona favorita en este mundo. Aunque si me pongo súper fría, diría como él ya vivió lo que tiene que vivir. Sí. Y entonces, híjole. O sea, a ver, así de frías, en caliente mi abuelo. Pero si me pongo así como Fría. Ya él vivió, pues tiene 86, ya vivió lo que tiene que vivir. Híjole, yo pienso mucho, mi hermano. Válido. O sea, Aparte amo solo mis tienes papás. uno, no tendrías que... No, yo exacto. tengo dos, entonces si escojo a una, pues no, a ninguna. A mi O mamá. sea, obviamente amo a mis papás, pero también como que tendría esta mentalidad de ellos ya vivieron, como que siento que mi hermano pues todavía no ha vivido esto de casarse, enamorarse, shalala, y todas las cosas que vienen después, ¿no? Entonces creo que sí. Respuesta final. Atrapada, perdón, cerrada. Entonces háganselo en casita ustedes. A ver, vamos a ver a quién no traicionarían. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, amiga, quiero pasar a lo siguiente que me emociona mucho porque está demasiado controversial y ustedes también van a hacer este ejercicio ahí donde nos estén escuchando o viendo. El this or that. Esta nueva dinámica que estamos implementando. Este es el segundo episodio con esta dinámica y si a ustedes les gusta, queremos que se quede. Vamos a hacer... ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? No, empieza a leerlas primero para el público, para que ellos escojan y luego nosotros hacemos el de las dos. ¿Te late? Va. Ok, ahí les va. El juego va para ustedes en 3, 2, 1. Traicionar a tu mejor amiga o amigo o perder el juego. Dormir junto a un enemigo o solo pero vulnerable. Competir en luz verde, luz roja o en la cuerda. Aliarte con el más fuerte o con el más leal. Engañar a alguien tonto o confiar en alguien astuto. Que el juego sea anónimo o que todo el mundo lo vea en streaming. Ay, no, qué feo, ¿por qué? Ay, Dios mío. ¿Sobrevivir tú o que gane alguien más con mejor corazón? Mentir para avanzar o decir la verdad y arriesgarte. Tomar el dinero aunque venga con culpa o quedarte pobre pero con paz. Jugar una vez sabiendo que podrías morir o vivir toda tu vida endeudado y miserable. Escríbenos en los comentarios cuáles fueron tus respuestas. Y ahora sí, amiga, vamos a jugar tú y yo. Las leo y las contestamos al mismo tiempo. Va. ¿Traicionar a tu mejor amiga o perder el juego? Traicionar a mi mejor amiga. A ver, ojo, estamos contextualizándonos en la situación de Corea del Sur en el juego del calamar. Exacto. Si hacemos aquí en México no aplica. O sea, no es que en México, en el juego del calamar. Más que en Corea, en el juego del calamar, ¿no? Sí, ya estás ahí. Donde ya sabes que... Ya estás ahí. Exacto. Sí, sí te traicionaría, lo siento. Sí, yo también, lo siento. Ya, no, ¿me perdonas? Sí. Listo. Punto. Sigue al siguiente punto. Dormir junto a un enemigo o solo pero vulnerables. Dormir junto a un enemigo. Dormir junto a un enemigo. Con tal de decirlo rápido me como las Sí, letras. yo. Dormir en enemigo. Enemigo. Sigue. Ok. ¿Competir en luz verde, luz roja o en la cuerda? Luz verde, luz roja. Sí, también. ¿Aliarte con el más fuerte o con el más leal? Con el más leal. más fuerte. Bueno, ahí ya discrepamos, está bien. Yo con el más leal, ella con el más fuerte.
Engañar a alguien Bueno, no, con el más real. No se vale. No, es lo primero. Que ya lo pensé porque me podría traicionar. Justo, sí. Justo. ¿Engañar a alguien tonto o confiar en alguien astuto? Engañar a alguien tonto. Engañar a alguien tonto. Que el juego sea anónimo o que todo el mundo lo vea en streaming. Anónimo. Sí, ¿por qué? No. Si me voy a humillar, pero no públicamente. No. ¿Sobrevivir tú o que gane alguien con mejor corazón? ¿Sobrevivir yo? Ay, que yo también tengo buen corazón. No. ¿Mentir para avanzar o decir la verdad y arriesgarte? Mentir para avanzar. ¿Tomar el dinero aunque venga con culpa o quedarte pobre pero con paz? Tomar pobre. Dinero. No, es que no sé, siento que mi Pepe Grillo me haría, o sea, viviría con ansiedad y terminaría mal, o sea, no sé. Seguramente, pero ya sería rica. ¿Jugar una vez sabiendo que podrías morir o vivir toda tu vida endeudado? A ver, ¿otra vez? ¿Jugar una vez sabiendo que podrías morir o vivir toda tu vida endeudado? Vivir toda mi vida endeudado. Pues... Ay, ya, ¿qué me van a hacer? ¿Meterme al buró de crédito? Pues sí, vivir toda mi vida endeudado. A ver, ¿qué te van a hacer? Vegano. En la calle, comer ahí de las tortillitas que pasan. No sé, pero pues es que no sé. No sé, porque no hemos estado en esa Tu situación. probabilidad de vivir es... o sea, entran 400 jugadores y sobrevive uno. Solo uno no va a estar endeudado. Para estos 399, bueno, no. Pero si ya estás ahí. Bueno, si ya estás ahí. Pero aquí sí es el libre albedrío de jugar o no jugar, prácticamente. O sea, a ver, no. Esta última ponla ya terminaste de jugar Muévete Luz Verde. Y entonces escoges. Ya estás ahí en el juego. ¿Seguir jugando o quedarte pobre? Seguir jugando. Quedarme pobre. Muy bien. Ay, es que no. Si ya estoy viendo Bueno, es que aparte creo que mi mentalidad es como... Y yo como cuando sales del CEA y crees que un productor te va a escoger en los caminos. Yo mi mentalidad es como, güey, obviamente sería yo la que iba a sobrevivir, güey. Era yo la que iba a ganar. Sí, pues claro. Pero es que sí, contextualizando, uno cree que por solamente ir en los pasillos... ¿Qué ha pasado? Ha pasado, pero no es la regla, ¿eh? Es la excepción a la regla. Uno piensa que ya vas a ir al pasillo y quien es un cazatalentos te va a descubrir. Así. Y siento que estando en el juego, ya uno piensa eso como de, a mí no me va a pasar que voy a perder. Yo voy a ganar, ¿sabes? Ay, chica, pero hay mucho que perder. Muchísimo. Pero bueno, háganse estas preguntas ustedes. También les pueden hacer estas preguntas a su amigo que ya vio la serie y recomendarle también nuestro podcast. Para que pues sigamos alimentando este capítulo, ¿no? Y también para hacer comunidad, también nos gusta leerlos, compartan justo con sus amigos y contesten esta pregunta, exacto. La historia. Que acuérdense, ustedes nos escriben a nomejuzgues.gmail.com y la mejor historia va a ser recreada por nosotras. Sí, escríbanos, por favor, para que podamos empezar a crecer esto y que esto se vuelva más rico. Sí, para que ustedes también sean partícipes de este podcast. La pregunta es, ¿qué es lo más loco que has hecho para conseguir dinero? Cuéntanos, mándenos sus historias y... Pues nada, nos toca despedirnos. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.